Clasificación A. Contenido apto para todo público. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Un gusto saludar a cada uno de ustedes en esta nueva edición de su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Siempre que nosotros nos disponemos a compartir este programa, lo hacemos con la intención de llevar a ustedes una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra que nos ilumine, una palabra que disipe nuestras dudas, una palabra que disipe nuestros miedos. Porque sabemos que pues a lo largo de la vida, en cada una de las jornadas que vamos viviendo, pues muchas veces nos viene la tristeza, nos viene pues el enojo, empezamos a guardar cierto resentimiento, empezamos a perder la esperanza o el ánimo, empezamos a tener cierto pesimismo cuando vemos que la situación o el entorno en el que vivimos pues no cambia, que sigue igual de violento, que siguen las mismas necesidades sociales, en fin. Entonces de pronto como que toda esta situación pues viene a acarrearnos ciertas experiencias y rezagos en nuestra vida, de tal manera que pues, le vamos bajando el ánimo, nos vamos midiendo en la vida de a poquito, sin esforzarnos, conformándonos, mediocremente haciendo las cosas. Y pues más bien hoy con la palabra de Dios queremos que esta palabra llegue a tocar su mente, su corazón, su vida, su familia, el entorno en el que viven, y como la semilla que dice Jesús en el Evangelio de mostaza, cuando es sembrada pues parece que es la más pequeña de todas, pero cuando crece se convierte en un árbol grande. Pues así queremos que esta palabra sea sembrada ahí en su vida y que crezca grande y que pueda dar esperanza, que pueda dar sombra, que pueda dar un aire puro, que pueda transformar la realidad ahí en la que vivimos. Muchas veces queremos que otro la transforme, cuando quizá más bien el Señor Jesús pues pide que nosotros seamos ese factor de transformación en el lugar en el que estamos, cambiando nuestro ambiente, cambiando nuestras condiciones, cambiando nuestra forma de ver las cosas. Pues hoy pidamos también la intercesión de la Virgen María, que nos asista, que nos acompañe, que nos cubra con su manto, que nos arrope con su amor materno. Pidamos también la asistencia y vigilancia de nuestros ángeles custodios para que en todos nuestros caminos nos libren de todo mal y de todo peligro, y que este programa pues sea un programa donde nos veamos enriquecidos, donde nos veamos fortalecidos, donde nos veamos animados, nos veamos despejados de nuestros miedos, rencores, sentimientos, para así tener una vida más plena, una vida feliz, aquella que quizá hemos añorado y en la que quizá no nos hemos puesto a trabajar porque a lo mejor nos falta algo, ese pequeño empujoncito que nos motive pues a echarle ganas, a vivir de una mejor manera. Pues bien, sin más, vamos a escuchar el Evangelio del próximo domingo. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo.
A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Escuchamos un evangelio que habla de cierto misterio al principio, ¿no? Nada de lo que está oculto permanece así, sino que llega a saberse. Y por eso dice Jesús, cuando yo les hablo en voz baja, en secreto, al oído, o en la noche, esto repítalo en el día, a voz fuerte, etc. Y luego un segundo momento viene el tema del miedo. No teman al que puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Y después, un tercer punto, habla acerca de la grandeza y del valor, de la dignidad de la persona humana, cuando dicen ustedes valen más que todos los pajarillos del mundo, y cada uno de los cabellos de su cabeza están contados. Bien, ¿qué nos deja la palabra de Dios en este día? Primero, cuando Jesús el Señor habla de que no hay nada oculto que no llegue a saberse, pues parece más bien que nos invita a considerar que de Él no nos podemos esconder. A lo mejor de las cámaras que hay en la calle nos podemos esconder, de las cámaras que hay en la casa, a lo mejor de mi esposa, de mi esposo, de mi familia, de mis amigos me puedo esconder y puedo hacer otras cosas fuera de ellos, pero de Dios no nos podemos esconder. Al final, pues Él que se hace presente en todo, que ve todo, que escucha todo, que está al pendiente de todo, pues Él conoce incluso no solo nuestros actos, sino desde nuestras intenciones. Por eso dice Jesús en algún momento, antes que mi Padre Celestial reciba sus plegarias, Él ya sabe lo que ustedes van a pedir. Conoce nuestras intenciones. Entonces, esto nos lleva no a tener como un Dios policía, ¿no? O un Dios ahí que está como en el Big Brother, ¿no? Que no nos podemos esconder en ningún lugar porque nos ve. No, Dios no quiere eso. Más bien quiere que nosotros nos demos cuenta que Él constantemente o todo el tiempo nos está viendo y que quiere que le agrademos en todo tiempo. Por eso incluso llega a decir, ¿no? Aquello que yo les digo en voz baja, ustedes repitan en voz alta. Aquello que yo les digo de noche, ustedes repitanlo de día. Es decir, más bien lo que quiere es que nosotros, lo que pensemos, lo que digamos, lo que hagamos, lo hagamos consciente que Él está siempre presente y que todo eso que hacemos con una convicción clara, con una convicción muy firme, pues lo hagamos porque queremos agradarle a Dios. Cierto, a veces, como dice una psicóloga católica acá de Guadalajara, pues a veces nos vienen intenciones de venganza, ¿no? Deseos de venganza cuando nos hicieron algo. A veces nos viene coraje y ganas de decir de cosas, ¿no? A veces nos gana el resentimiento por lo que viví, por lo que pasé, y me dan ganas de hacer algo en contra, ¿no? De las personas. Pues naturalmente eso vivimos en nuestra vida ordinaria. No se trata de negarlo, ¿no? Pero se trata más bien de comprenderlo y de asimilarlo y decir, a ver, ¿y con esto qué gano? Con esta venganza, con esta lucha por tomar yo justicia por mi propia mano, ¿qué gano, no? Y a lo mejor lo que vamos ganando pues es más rencor, más resentimiento, más odio en nuestro corazón, y nos va contaminando y nos va haciendo pesimistas y nos va haciendo negativos y nos va haciendo tristes y nos va deshaciendo el corazón con esa capacidad de amar y darnos a Dios y a los demás. Por eso es bueno que, reconociendo a veces nuestras malas intenciones, más bien busquemos transformarlas, ¿no? Como decía también Jesús en la semana en el Evangelio, antes se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, ustedes amen a sus enemigos. Antes se dijo, pues si este me la hizo, me la paga, ¿no? Ahora yo les digo
que ustedes deben de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, ¿no? Entonces, más bien darnos cuenta que aquello que nosotros tenemos en el corazón es lo que vamos a dar, y lo advierte el mismo Jesús también en algún momento del Evangelio. Cada quien, la boca habla de lo que está lleno en el corazón. Si mi corazón está lleno de odio, rencor, resentimiento, pues es lo que voy a transmitir. Pero si mi corazón, a pesar de que de repente tiene esos pequeños atisbos de enojo, de resentimiento, pero está lleno de Dios, entonces pues lo que voy a dar es amor a los demás. Por eso dice, lo que yo les digo, ustedes repítanlo, lo que yo les doy, ustedes compártanlo. De tal forma entonces que el Señor Jesús hoy, como una primera lección de vida, pues nos invita a eso, a que nosotros nos demos cuenta que todo lo que pensemos, digamos y hagamos, pues lo hagamos para agradarle a Él. Siguiente, habla el Señor Jesús del miedo. No tengan miedo al que puede matar el cuerpo, tengan más bien miedo al que puede matar el alma. Y esto parece que nos conecta con aquella lección que nos dejó en algún momento de la vida Víctor Frank, ¿no? Que lo podemos encontrar en el libro de El hombre en busca del sentido. Dice Víctor Frank, pues me pueden encerrar en la cárcel, privar totalmente de mi libertad, sentir que tengo que pagar una condena con un trabajo pesado, etc. Pero al final, en el fondo de mí, hay algo que no me pueden quitar: mi libertad y mi sentido de vida. Muchas veces así nos vemos nosotros, amenazados, amedrentados por distintas realidades que parece que nos roban externamente todo. Me quedé sin trabajo, me quedé sin casa, me quedé sin salud, y nos vamos quedando sin cosas materialmente, externamente hablando, que parece de repente que pues ya no tiene sentido, ¿no? La vida. Incluso cuando perdemos a alguna persona, ¿no? Un familiar que tanto amamos, la pareja, etcétera, un hijo, no lo sé. Entonces, de repente así como que nos viene ese duelo tan profundo de no encontrarle sentido a la vida, de que es que ya no está él, ya no está ella, en fin. Entonces de pronto pues parece que todo eso que nos pasa externamente viene a repercutir internamente en nuestra vida. Claro, pues hay veces que pues hay que llorar y ya está. Decía un señor, ¿no? Como los burritos, nos quitan la carga y hay que revolcarnos en la tierra para levantarnos y seguir cargando, ¿no? Entonces, naturalmente pues hay que llorar, naturalmente hay que estar tristes, naturalmente se vive el duelo, naturalmente se experimenta la tristeza, ¿no? de lo que uno pierde externamente o como algo que uno considera fundamental. Pero hoy Jesús el Señor nos llama a eso, a no perder la paz, a no dejarnos vencer por el miedo, sino al contrario, a valorar ese sentido interno de la existencia, a valorar mi propia libertad, donde yo decido cómo enfrentar la situación, donde yo decido cómo enfrentar la vida, donde yo decido cómo plantarme ante aquel contexto en el que vivo, que de pronto pues parece que es complicado, ¿no? Duro, frío, seco, incluso contradictorio o adverso. De tal manera entonces que esa es la segunda lección. No tener miedo a lo que puede estar fuera, sino tener miedo a que podemos perder el sentido de la vida, el sentido de la existencia y la libertad personal. A eso sí hay que tener miedo, porque entonces sí se acabó todo. Y tercero, dice Jesús, ustedes valen más que todos los pajarillos del mundo. Nos hace muchas veces falta escuchar estas palabras, porque pues muchas veces vivimos situaciones que nos hacen estar negativos, que nos hacen sobajarnos, que nos hacen perder nuestro propio valor, nuestra dignidad, y nos dejamos pisotear. No, pues que hagan conmigo lo que quieran, no, pues como quiera que, no, pues yo qué. Pues no, o sea, más bien, hoy Jesús el Señor nos invita a que cada uno de nosotros recobremos esa conciencia
de que valemos mucho más que todos los pájaros del mundo, mucho más que todas las cosas del mundo, y no dejemos que nadie nos pisotee nuestra dignidad, que nadie pisotee el valor que tenemos, que nadie pisotee nuestra persona, sino que hagamos valer nuestra dignidad en todo momento. Recuerdo mucho el caso de una familia, ¿no? Que tanto papá como mamá eran un poco violentos, o más bien muy violentos, y que a sus hijos les decían cosas terribles y los hacían sentir siempre menos y los señalaban como gente incapaz. Y como fue pasando el tiempo, así fueron creciendo los hijos. Y entonces ya cuando estaban más grandecillos, la secundaria unos, la prepa otros, pues así vivían, siempre sumisos, siempre sin considerarse con un valor propio, porque siempre les hicieron pensar que no podían, que no eran capaces, que no. Entonces, muchas veces lamentablemente vamos creando contextos en los que atropellamos o dejamos atropellar la propia dignidad, la propia grandeza, el propio valor de nuestra persona, de nuestra vida. Pues hoy Jesús nos invita a recobrar la conciencia de nuestro valor, pero también de la vida del otro, que vale igual que la mía. Para respetarme, sí, pero también para respetar al otro, para no pasar nunca por encima de él, para nunca pasar por encima de su dignidad, para nunca hacerlo sentir menos, para nunca hacerlo sentir que no puede, que no sabe, que no es capaz, sino al contrario. Tenemos que reconocer la grandeza para hacer valer nuestra propia dignidad, pero también para hacer valer la dignidad del otro, sosteniéndolo, ayudándolo, empujándolo, ¿verdad? Al contrario, en vez de ir para abajo, a ir para arriba, hacerle saber que sí puede, que sí sabe, que sí es capaz, que sí lo va a lograr. Y entonces al niño, por ejemplo, le encargaban un trabajo en la escuela, y llegaba sin él y le decía a la maestra, bueno, ¿por qué no lo hiciste? Es que yo no sé, es que yo no puedo, porque esa fue la forma en que siempre creció. Tenemos que poner mucha atención, sobre todo quienes estamos a cargo como responsables de la educación, del acompañamiento de la vida del otro, ¿verdad? Bueno, pues quedémonos con estas 3 lecciones que el Evangelio en este día nos regala. Vamos ahora al test de fe. Dice la pregunta: ¿cuál es la iglesia más grande del mundo? Inciso A, la Basílica de Guadalupe. Inciso B, la Basílica de San Pedro. Inciso C, la Catedral de Notre Dame. Inciso D, la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues preguntemos, dialoguemos, googleemos y busquemos cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es la iglesia más grande del mundo? Vamos a una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Bien, vamos ahora al confesionario digital. ¿Cuál es la situación que nos plantean para que podamos desde la iglesia, desde la fe, desde el magisterio, desde la palabra de Dios, poder ofrecer alguna luz, alguna herramienta que pues venga a ayudar a llevar la situación que se nos plantea pues a cabo, a resolverla, ¿no? Dice: Padre, hace unos meses perdí una persona muy importante para mí. Desde entonces me he hecho muchas preguntas. Algunas noches me cuesta dormir pensando dónde estará ahora, si puede verme, si está en paz o si algún día volveré a encontrarme con ella. Sé lo que enseña la iglesia, pero a veces las dudas siguen apareciendo en mi corazón. Bien. Había un principio en filosofía que dice que si no dudas, pues no aprendes. Si no dudas, no cuestionas. Si no dudas, no investigas. Si no dudas, pues no creces. De tal forma que en esta posición filosófica de la famosa duda metódica, ¿no?, que nos lleva siempre a conocer y ampliar más nuestra experiencia de vida, nuestros conocimientos, bueno, vamos a iluminar esta situación, ¿no?
La iglesia nos enseña que, como se dice en las oraciones, cuando se tiene la misa de cuerpo presente, la iglesia nos enseña que para Dios todos estamos vivos. Para Dios todos estamos vivos. Y cuando una persona, un ser querido, ha partido, pues naturalmente viene la tristeza, el dolor, la lágrima, ¿no? Porque esa persona que tanto amamos, pues ya no estará físicamente más con nosotros. Sin embargo, el hecho de que para nosotros ya no esté presente, para Dios no es así. Para Dios esa persona está viva. Y cuando esto pasa, entonces tenemos que tomar como dos posturas o como dos prácticas, ¿no? Muy concretas. La primera de ellas, desde la fe, ofrecer nuestras oraciones, ofrecer nuestros sacrificios, dolores, enfermedades, ofrecer la Santa Eucaristía para que el buen Dios, que es rico en misericordia, purifique su alma de aquella persona que ha partido a la casa del Padre y que por su misericordia pues la lave, la purifique de todo mal, de todo pecado que por su humana fragilidad pudo haber cometido, conscientes, como dice el Salmo, de que el Señor, de que somos barro, no se olvida, pues Él nos ha hecho. Entonces, acudiendo al amor misericordioso de Dios, es que nosotros podemos estar constantemente ofreciendo alguna oración, algún sacrificio, la propia Eucaristía, para que el alma de nuestra familiar o de nuestro familiar ser querido, pues esté gozando ya de la presencia de Dios, porque para Dios todos estamos vivos. Pues Dios, como lo enseña también la Iglesia, y nos lo recuerda San Agustín, nos creó para Él, para estar con Él. Por eso después de este peregrinar en este mundo somos llamados a su casa, somos llamados a su presencia para estar con Él, porque Él es lo que quiere. De hecho, ha puesto en nuestro interior, en nuestro corazón, ese deseo de querer y anhelar siempre el cielo, su presencia. Por eso incluso lo llega a decir algún filósofo queretano: el hombre tiene un hueco infinito que solo lo puede llenar un ser infinito. Y lo dice el propio San Agustín también en su propia experiencia de vida. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua, tarde te amé, todo el tiempo te busqué y quería saciar mi sed de ti, pero solo la engañaba hasta que te encontré en ti y mi alma ahora puede reposar en ti. Entonces, Dios nos creó para Él. Dios, que sabe nuestra condición, pues no se olvida de que somos barro, que somos frágiles. Y entonces acudimos a su amor misericordioso para que purifique, perdone, lave el alma de nuestro ser querido y la haga gozar de su presencia. Ahora, ahí es donde viene nuestro salto de fe. ¿Estará en paz? ¿No estará en paz? ¿Estará tranquila? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? Bueno, ahí es donde viene nuestro salto de fe, de confianza en el amor misericordioso de Dios, que siempre se apiada y que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y que como lo hizo con el hijo pródigo, ¿verdad? Sale, lo abraza, lo llena de besos, aunque el hijo pródigo haya hecho lo que haya hecho. Su amor es más grande, su misericordia es más grande, y entonces ese viene nuestro salto de fe a decir que el Señor Dios pues ha perdonado, ha purificado, ha capacitado el alma de nuestro familiar o amigo, ser querido, y ahora lo tiene ya gozando de su presencia. Pero viene a raíz de eso que nosotros como abogados, así como el abogado que va al juicio, pues así nosotros como abogados en el juicio particular del alma de nuestro ser querido, pues intervengamos para que por nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros sacrificios, nuestras Eucaristías, pues aquella alma tenga ese voto favorable de parte de Dios como juez y lo haga gozar pues del cielo, ¿no? Eso es como por un lado, por el lado de la fe. Y también por el lado como muy humano, pues si es necesario, pues hay que hacer un proceso de acompañamiento en esta parte de la psicología, desde lo que es la vivencia del luto, ¿no? Ya se me olvidó exactamente cómo se llama esta rama de la psicología, pero que va acompañando a una persona en luto para que pueda vivir esa experiencia de dolor y no se quede estancada en ella,
sino que tome y recobre conciencia de que la vida del familiar y ser querido pues ya ha concluido su misión, pero que ahora la nuestra sigue. Tanatología es la palabra. Entonces, desde la tanatología, si yo lo requiero, bueno, pues con toda naturalidad, sin temor a nada, ni a ser juzgado, ni mucho menos, sino al contrario, con la intención de recibir una buena herramienta, un buen acompañamiento, pues yo pueda superar aquella situación y humanamente yo esté dispuesto a buscar que con mi vida pues agrade a la persona que se ha adelantado. Me acuerdo mucho de una homilía que un padre dirigió a otro padre cuando su mamá había muerto y le decía: hermano, ahora conscientes de que si nuestra hermana ha recibido el perdón de los pecados, la unción de los enfermos, el acompañamiento de la gracia de Dios en los últimos momentos de su vida, pues confiamos que ya está en su presencia. Y si ya está en su presencia, le decía al Padre, ten en cuenta que ella te acompaña y te ve y te asiste en todo momento, y que tú busques ejercer y vivir tu ministerio de tal manera que pues le agrades a ella, a tu madre, ¿no? Que físicamente no está, pero que la confiamos en la presencia de Dios, y desde con Dios pues ve todo, ¿no? Entonces llegar a ese punto desde ese acompañamiento muy humano con la psicología, pues para poder vivir esa experiencia de decir, no estás aquí, pero sé que estás en algún momento, que estás en algún lugar, y que confío que estás en la presencia de Dios y que junto con Dios me ves. Bueno, pues quiero vivir mi vida de tal manera que te agrade, y que te agrades con la alegría, con mi trabajo, cumpliendo mi misión, desarrollando mis responsabilidades, mis tareas, pues desde ahí, ¿verdad? Bien, pues que estas luces nos ayuden a vivir esta experiencia que hoy se nos ha planteado. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Envía sobre mí tu Santo Espíritu, renueva hoy mi corazón, derrama sobre mí el fuego de la unción, quémame por dentro, moléame, Señor. Quiero sentir, quiero vivir una experiencia nueva que me acerque más a ti. Lléname hoy, Señor, inunda todo mi ser, fluye en mi interior, cambia
Santo Espíritu. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Palabra de Vida. Estamos en Expresa TV. Muy bien, vamos a conocer ahora cuál es la respuesta correcta del test de fe a la pregunta ¿cuál es la iglesia más grande del mundo? Obviamente pensando iglesia en el sentido físico de construcción. Inciso A, la Basílica de Guadalupe. Inciso B, la Basílica de San Pedro. Inciso C, la Catedral de Notre Dame. Inciso D, la Basílica de Santa María la Mayor. Y efectivamente, la respuesta correcta de cuál es la iglesia más grande del mundo es el inciso B, la Basílica de San Pedro. Bueno, pues no por nada, ¿verdad? Es la sede papal y donde está pues los restos de los apóstoles, los restos también de la mayoría de los papas, y pues donde tiene ese amplio espacio donde no solamente se tiene la Eucaristía como el templo, ¿no? Sino se tiene todas las oficinas papales, se tiene todo el atrio, ¿no? Donde son las misas multitudinarias, en fin, ¿no? Toda la plaza de San Pedro, que es enorme, y bueno, pues por eso es la iglesia más grande del mundo. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder
Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame. Dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. 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 Vamos a hacer nuestra oración de intención y la vamos a hacer particularmente por los jóvenes. Vamos a pedir la intercesión de San Carlo Acutis, que bueno, pues recientemente fue canonizado, y vamos a pedir pues a él su intercesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo Carlo Acutis, tú que entregaste tu vida terrenal a hacer el bien, practicar la caridad y ayudar al desvalido, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y que quisiste enseñar al mundo el gran amor de Dios y la prueba científica de su existencia por medio del estudio y la difusión de los milagros eucarísticos, siendo un ejemplo de luz y esperanza para nuestra niñez y juventud, te suplicamos que intercedas por ellos, los más jóvenes, ante Jesús y María en el cielo, especialmente por aquellos que padecen enfermedades graves. En particular te rogamos que intercedas y te hagas presente por nuestros hermanos que tenemos en casa, que sabemos y conocemos su nombre, para que tu amable intercesión ante aquel que todo lo puede le otorgue la paz y la fortaleza en su angustia y en su enfermedad, y si es su santa voluntad, le devuelva la salud plena en el cuerpo, en la mente y en el alma. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti.
para siempre, mi Jesús, porque amarte con locura es lo que quiero, que adorarte sea mi anhelo, es mi deseo, que mis manos no se cansen de alabarte, no, que mi boca no se calle de bendecirte y de adorarte. Hoy te ofrezco mis rodillas en tu santuario, Señor, esperando por un ángel que traiga tu bendición. Hoy escucha mi oración, que yo quiero provocar de tu presencia, que me llena de amor y de paz, porque amarte con locura es lo que quiero, de adorarte sea mi anhelo, es mi deseo, que mis manos no se cansen de alabarte, no, que mi boca no se calle de bendecirte y de Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor. Tú eres la luz de mis ojos y vives en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar, porque amarte con locura es lo que quiero, que adorarte sea mi anhelo, es mi deseo, Señor. Manos no se cansen de alabarte, no, que mi boca no se calle de bendecirte y de adorarte, Señor. Dentro de los destellos de fe, aquellas pequeñas luces que vienen a iluminarnos el camino, como las luciérnagas en la noche, ahorita en este tiempo de lluvia que se ven maravillosas, vamos a escuchar unas palabras del Papa León XIV, que basada en la Sagrada Escritura, pues nos comparte. Dice: no tengan miedo, Cristo camina con ustedes. Muchas veces, ante las dificultades de la vida, pensamos que vamos solos, e incluso ni siquiera pensamos que Dios pueda hacerse presente. Muchas veces hasta decimos que pues nos ha abandonado, que no se compadece de nosotros y que pues estamos como ignorados, ¿no? Porque le pedimos su intercesión, le pedimos que nos conceda esto, lo otro, y pues parece que nada más no. Sin embargo, hoy el Papa con estas palabras pues nos recuerda que Cristo camina con nosotros. De hecho, en el Evangelio de estos días se resaltaba mucho la palabra compasión, particularmente el domingo pasado, ¿no? El Señor Jesús tuvo compasión del pueblo que andaba como ovejas sin pastor. Bueno, ¿qué es la compasión?
La compasión es padecer con, sentir con, sufrir con el otro. De tal manera que si Jesús va con nosotros, pues Jesús va padeciendo con nosotros. Si Jesús va con nosotros, Jesús va sufriendo con nosotros. Si Jesús camina con nosotros, Él se va cansando con nosotros. No podemos pensar que Él está fuera de nuestra vida, sino que nos acompaña, y por eso no tenemos que tener miedo, sino al contrario, conscientes de su compañía, nos debemos de sentir fortalecidos, animados y con esperanza para pues luchar en medio de las adversidades, para no desfallecer cuando las fuerzas se nos acaban, para no rendirnos cuando parece que ya no tenemos otra opción, para no sentarnos cuando vamos en el camino de la lucha de nuestras metas, de nuestros objetivos en la vida, sino al contrario, sentir su presencia, y no dejarnos caer, no dejarnos rendir. Pues pidamos a Dios que nos conceda la gracia de poder descubrir su cercanía, su presencia, su caminar con nosotros, y que eso nos dé la certeza de que si va con nosotros, entonces vamos por buen camino. Si va con nosotros, entonces vamos a salir de las dificultades. Si va con nosotros, entonces vamos a superar las adversidades. Si va con nosotros, entonces vamos a ponernos por encima de cualquier situación, y por eso no hay que tener miedo, ¿verdad? Bien, alguna película, algún libro, algo cultural que nosotros podamos ver en estos días. Bueno, yo les invito a conocer, como Carlo Acutis, los milagros eucarísticos. Él nos dejó mucho material, el cual podemos buscar, por ejemplo, en YouTube. Podemos ponerle así, reportaje de Carlo Acutis sobre los milagros eucarísticos. Y desde ahí poder nosotros alimentar nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. A veces ir a misa se nos hace como X, ¿no? O se nos hace una práctica de, yo voy cuando me nace. O viene para nosotros a ser como una experiencia aburrida, y la misa otra vez lo mismo, ¿no? Siempre se hace lo mismo. Y sin embargo, Carlo Acutis nos lleva con estos reportajes a reconocer la presencia real, y por tanto a vivir con entrega, con fervor, con devoción cada una de nuestras Eucaristías, conscientes de lo que ahí sucede, conscientes de quién se hace presente, y conscientes de que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Entonces, pues yo les recomendaría eso, que como Carlo Acutis, también nosotros tengamos desde su experiencia pues ese amor a la Eucaristía. ¿Qué noticias, qué novedades hay en nuestra diócesis? Pues acaba de pasar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y pues es el patrono de nuestra diócesis. Estamos bajo su amparo y hemos celebrado esta gran solemnidad, pues no solamente aquí en la ciudad, sino participando desde todos los rincones de nuestra diócesis. Cada uno de los días de novenario pues se da a cada uno de los municipios, o en este caso decanatos, que lo conforman: San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende, Comonfort, Cortázar, Villagrán. Pues todos estamos convocados a participar un día en el novenario, ¿verdad? Conscientes de que es el patrono de toda nuestra diócesis. Y bueno, pues ya el mero día, ¿no?, con presencia de los 4 decanatos de aquí de la ciudad episcopal. Entonces hemos celebrado pues con mucha alegría esta fiesta, con mucha participación, con mucha devoción, y en ese amor pues al Sagrado Corazón, que como cada viernes primero pues se nos han inculcado en nuestras familias, ese Sagrado Corazón que nos invita cada mes a confesarnos pues para expiar nuestros pecados, para ser perdonados, para que nuestro corazón se vea sanado, para seguir amando como Dios nos ama. ¿Qué más podemos decir en nuestra diócesis? Bueno, pues que siguen los trabajos en distintas sesiones del proceso de los siervos de Dios, los hermanos Sierra. Pronto se nos va a dar a conocer cómo va a ser la clausura, ¿verdad?, de esta etapa diocesana para pues el proceso de su beatificación y canonización. Ojalá que lo sigamos muy de cerca, sabiendo que nos encontramos celebrando pues 100 años de la persecución cristera, 100 años en los que sacerdotes, religiosos, laicos pues entregaron su vida con una fe firme para defender a Dios, y que no se amedrentaron ante las armas, sino que al contrario,
mucha fe, con mucha devoción, pues gritaban Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Y bueno, pues viene para nosotros también una semana muy importante, que es la semana de actualización y formación de todos los sacerdotes. Vamos a estarnos reuniendo toda la semana para estudiar durante toda la mañana, actualizarnos pues en distintos temas que nos van a ayudar pues para ampliar la forma de cómo respondemos a los desafíos que el mundo de hoy nos presenta, cómo asumir retos y cómo asumir también proyectos y demás que nos ayuden desde el ámbito pastoral y la evangelización, pues a poder acompañar como pueblo de Dios a cada uno de ustedes bautizados. Pues pidamos por los sacerdotes para que esta semana que va a ser de estudio pues sea de mucho provecho. Esta semana que va a ser de estudio, pues nos lleve a obtener herramientas para acompañarlos mejor, ¿verdad? Desde la caridad pastoral. Bien, pues sin más, los invitamos a que todos los jueves en punto de las 6 de la tarde le prendan a su televisor y podamos compartir estos momentos desde la palabra de Dios, teniendo vida, porque la palabra de Dios es palabra que da vida. Les doy la bendición, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus trabajos y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y una casa dividida contra sí cae. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Expresa TV presentó